equipo. Ya. Vale. Eh, bueno, sí, vuelve a repetir lo que estabas diciendo porque es un poco Entonces, el a comienzo. ver, una posibilidad era meternos un poquito más, profundizar un poquito más el tema de qué es lo que es la persona, que es un tema que habías planteado tú en la última reunión que tuvimos, ¿no? Eh, y te estaba diciendo que en realidad es interesante porque desde el punto de vista del planteamiento de lo no dual, de la no dualidad, la persona es bien cuestionada, digamos, ¿no? Sí, Porque de alguna manera se asocia la persona al ente separado, ¿no es sí, cierto? mm, Y de alguna manera en este planteamiento se habla de volver de alguna manera a la unidad, a la totalidad, ¿no? Entonces, me parece igual interesante explorar esto a lo mejor de esta persona que tiene una misión como persona, mm, pero que en el fondo tiene esta capacidad de fundirse, de disolverse y mm, volver a armarse cada vez que sea necesario. sí, ¿Te fijas? ¿Ya? porque estoy de acuerdo, porque la persona se convierte en un instrumento. Sí, sí, de El, acuerdo. el- si te acuerdas de la etimología de persona, Sí, la etimología de persona viene de algún tipo de aparente embudo que se utilizaba sí. en el teatro griego, que no me acuerdo cómo se llamaba, tenía un nombre en griego parecido a persona, por Sipón o No, algo. era personare, que en el fondo es para sonar, digamos. Sí, Personare viene de exacto. personar, Era ¿no? como un altavoz, era Sí, un altavoz, sí. como un megáfono. Perdón, Exacto, exacto. ahora le llamamos megáfono a esto. Y Sí, entonces eso permitía en el teatro, al aire libre, que todo el público oyese al actor, claro. oyese el papel. Y de ahí, y las etimologías siempre son muy interesantes a mi modo de ver, porque explican mucho de, te permiten entender mejor lo que son las cosas, lo que son los conceptos, las palabras. Y a mí eso es lo que hace que la persona en ese caso tiene un componente que es un instrumento, algo que amplifica o permite que tu expresión llegue a más. Sí, Y es cierto perfecto. que yo estoy de acuerdo contigo que en estos círculos, digamos, de no dualidad, la persona tiene muy mala prensa, por decirlo de alguna manera. Claro. Eh, y yo, sin embargo, eh, por mi historia, yo hubo un momento que hay un movimiento filosófico en Europa en los años 50 que se llama el personalismo, que además, como no podía ser de otra manera, es un movimiento mm, cristiano, viene de filósofos que son católicos o cristianos, por lo menos, y también está conectado un poco con el anarquismo, creo yo. Y entonces esta escuela filosófica hace mucho hincapié en la persona. Y, y es muy interesante porque yo creo que, no recuerdo cómo la definía en aquel, esto es una cosa que leí hace muchos años, sé que yo sentía mucha afinidad con esto. Me parecía que iban por algún sitio interesante. Y, ¿Ya? y me doy cuenta que es que cuando ellos hablan de persona y cuando yo hablo de persona, no hablamos del individuo, no hablamos de este Ujú, bicho con cuerpo que deambula por el ujú. mundo y habla con otra gente. No, la persona es algo muy profundo. Es de hecho, en cierto sentido, es lo más profundo que tenemos en cuanto a seres humanos. Y después, en algún momento he llegado a una especie de síntesis. La persona es lo que habla, no es el instrumento solo, es aquello que habla. Hablamos con personas, no hablamos con un instrumento, obviamente. Sí. Y, y, y la persona, curiosamente, es impersonal, valga la contradicción. Ujú. La persona no está sometida eh,
no tiene un punto de vista personal, en el sentido de individual, tiene un punto de vista universal. Esto suena muy raro y creo que lo estoy Ujú. diciendo de una manera que no se entiende lo que quiero decir. Pero, bueno, de hecho, no sé si el otro día comentamos esto, pero en español incluso hay una expresión que se dice, ese no es persona, alguien no es persona, ¿Ya? eh, que tiene que ver tiene poco fundamento, es un poco, es muy, no sé cómo expresar esto, no me salen las palabras. Alguien que tiene poco peso, que no, que lo que Sí, 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 dice, que sí. lo que dice es un poco igual, o que no tiene, por ejemplo, eh, no es una persona, no es alguien muy ético, o no se comporta ¿Ya? muy éticamente. Entonces, Ujú. y eso tiene que ver con el hecho de que si eres persona, te comportarás de una manera ética, digna, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que está conectado a todos esos valores y todos esos valores son, eh, yo creo que son valores fundamentales y externos y no son valores del individuo, son valores que surgen directamente de la conciencia. ¿Ya? Ahora, a ver, me gustaría plantearlo desde Sí, otro lado, ¿no? Eh, en el fondo, cuando uno individualiza, nombra, define algo, define una forma, porque es es la forma, valga la redundancia, sí, de poder conversar, ¿no es cierto? Yo te sí, digo casa y tú sí, inmediatamente te formas una imagen de la imagen, casa. sí, Y esa imagen es muy clara, es muy nítida, no es una forma difusa. Tú ves claramente cuando desde niño uno dibuja la casa, uno dibuja una línea y mm, marca y define un determinado espacio que está dentro de otro espacio, sí, ¿no es cierto? Porque eso es sí, muy importante, digamos, ¿no es cierto? Y está el jardín, pero está el vecino, y todo eso incluye la casa, ¿no? sí, Entonces, esto, volviendo a la persona, esta denominación de persona, obedece a la definición de una forma determinada, con ciertas características, ¿no es cierto? Que constituye, llamémoslo en términos genéricos, el ser humano, ¿no es sí, cierto? Es una persona. sí. Desde ahí podemos especular si una buena persona, una persona inteligente, en fin, muchas variaciones, ¿no? Que Sí, puede tener la persona. Pero básicamente lo que definimos es la forma. Entonces, la pregunta que yo hago, me hago a mí mismo también, mm, es si efectivamente esta persona tiene un límite o es una especie de sensación que aparece en un espacio más amplio que uno la puede encontrar. Yo me encuentro contigo, ¿no es mm, cierto? Pero tú puedes ser una sensación más contraída, más definida, ¿no es cierto? mm, O puede ser como una sensación más amplia. Y curiosamente, yo creo, esto es a título muy personal, yo tengo la sensación de que cuando la persona sobrepasa su límite, su forma, sí, se vuelve más interesante, sí. ¿ah? Se vuelve más rica en términos Yo creo que esa es la verdadera persona, sí, sí, esa que aparece cuando ocurre lo que tú estás describiendo muy bien. Eh, Eso es la persona a la que realmente yo me refiero a esa persona, a eso, me refiero a eso, sea lo que sea. Y creo que la gente en general, cuando habla de persona, sin darse cuenta, también se refiere a eso. Se refiere a eso de forma inconsciente porque no lo ha pensado, pero, pero tiene toda una serie de connotaciones. Es un término con toda una serie de connotaciones que para nada son, vuelvo a decir, no son personales en el mal sentido de la palabra personal, no son limitadas, son ilimitadas. Eh, sí, Tienen que ver sí. con
con los aspectos más humanos del ser humano. Eh, yo me acuerdo que en algún momento, hace muchos años, cuando estaba estudiando, eh, me gustaba oír música clásica en el desayuno. Y, y tenía un amigo y a veces me pasaba unos días en su casa, en vacaciones, y a él también le gustaba, y los dos desayunábamos, los dos nos gustaba desayunar juntos y escuchar música clásica mientras desayunábamos. ¿Ya? Y, y yo en algún momento llegué a una cierta comprensión, entre comillas, que era lo siguiente. La comprensión o una, algo que vi y dije, esto de escuchar música y podamos disfrutar de la música clásica, y hubiera sido igual si fuera otra música, pero bueno, el caso es que la música clásica, esto es lo que nos hace verdaderamente humanos. Es ¿Sí? algo que es muy particular, es algo Ujú, muy específico del ser humano. ujú, Y ujú. después llegué a la conclusión contraria, muchos años después, ya cuando había empezado a entender un poco de qué iba esto de la espiritualidad, etcétera, etcétera, de repente dije, no, no es que seamos humanos, somos divinos. La música es divina y, y resuena con nuestra parte divina. Y por eso es algo tan específicamente humano. Eh, Después llegué a la conclusión de que tampoco es tan específicamente humano, porque yo tuve un perro que, que era mi primer perro, el primer perro que fue con el que yo conviví, que era mi perro, era un bicho excepcional, eh, de inteligencia, bondad, amabilidad, etcétera, etcétera. Y le gustaba la música, y le gustaba la música clásica, le gustaba sobre todo la música de piano, le gustaba Chopin. Y el mejor regalo que le podías hacer era dejarlo subirse al sofá y ponerle el equipo de música con los nocturnos de Chopin con bastante volumen. Él necesitaba bastante volumen, a pesar de ¿Ya? que tenía un oído extraordinario, seguramente porque oyen otras cosas que nosotros no oímos. Y realmente te digo que cuando lo subías al sofá, cuando lo dejabas subir al sofá y le ponías la música de Chopin, entraba en éxtasis directamente. Eh, Era como el perro este el que le gustaban las galletas y no sé qué dibujos animados, había un perro que le Sí. gustaban tanto las galletas, cuando le daban una galleta levitaba y después se caía suavemente como una hoja, como una pluma que cae al suelo. Y a este perro mío también le pasaba lo mismo y eso me hizo pensar que, bueno, la música es algo universal. Obviamente yo no sé qué emociones tenía el perro cuando escuchaba la música, pero sí que la apreciaba. Eh, y, Ujú, o sea que pasé de pensar que la música era algo que era parte de la clave de qué es ser humano. Ser humano es alguien a quien le gusta la música o que puede disfrutar de la música. Y después evolucioné mi idea a decir, bueno, eso no solo es de ser humano, es el hecho de que somos divinos realmente. El ser ujú, humano es divino y la divinidad es lo que nos permite disfrutar de la música, de lo que nos hace que nos guste la música, porque la música es una expresión de lo divino. Además era música, mm, en aquel momento me gustaba Bach y Bach es una persona que su música es sí. muy Ahora, divina, ¿no? sí, Muy sí, a ver, espiritual. siguiendo esta misma línea, bueno, yo coincido contigo, creo que, por ejemplo, en general, el arte o las artes, eh, de alguna manera permiten traspasar de alguna manera lo humano, ¿no? La Sí, forma. sí, lo Eh, animal o eh, lo físico. exacto. Mm.
y eso también ocurre en cosas muy simples a veces, ¿no? A veces una conversación con alguien y que hay una conexión muy profunda con esa persona, eh, la sensación que te queda después es una sensación difícil de definir, pero que traspasa de alguna manera a tu Imposible, interno. imposible de definir, sí. Imposible de definir, pero a eso voy, ¿no? Que de alguna manera nos acercamos más a lo que es una sensación contrario a lo que es una definición de algo, Mm, ¿no? mm, Algo definido es algo que tiene una forma característica, sí, tiene límites definidos, sí. ¿ya? Y cuando nos mantenemos en eso, en esos límites, que es muy curioso porque en el aprendizaje que nosotros recibimos, eh, va mucho apuntando a reafirmarte tú mismo, ¿ya? En el colegio, ¿no es cierto? Es Sí. como que acostumbra tú a tener tú tus ideas y tú tu forma y defiende tus principios y hace esto. Todo va tendiendo como a definirnos, a Mm, encerrarnos en una forma determinada, pero esa forma de alguna manera nos lleva a una tensión porque estás tratando de sostener algo que no se sostiene. O sea, mm. Sí, es como es la cierto. imagen siguiente. Es como si yo para ser Juan Luis tengo que apretar unos alambres, ¿no es cierto? Unas Sí. formas para que este Juan Luis no se disuelva, digamos. La Y eso es un mejor, esfuerzo. yo tengo un ejemplo, uso un ejemplo para esto y es que es como si intentas levantarte tirando de tus pantalones, Claro, levantarte del suelo. No, no puedes. Es algo que no funciona. Y, y, y entonces estamos todo el tiempo intentando hacer algo así, porque nos hemos creado una estructura inventada que, como dices tú, no se sostiene. claro. Entonces, volviendo al tema de la persona, a mí me parece muy interesante esto de replantear la persona eh, como una especie de sensación en el espacio, ¿no? Mm, ¿Ya? Eh, y que te transmite o permite que tú transmitas también eh, una, no una definición de algo, sino que un planteamiento que en el fondo es como muy global, como, um, no sé muy bien cómo decirlo, pero yo creo que cuando uno tiene una conversación de repente en que tú te das cuenta que las palabras son solamente un vehículo sí, y que lo que estás transportando en ese vehículo, eso es lo importante, sí, y no el solo está, vehículo. y además estás apuntando, porque ni siquiera transportas nada. Sí, 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 apuntas a objetos, a formas, a experiencias, lo que sea, digamos, O ¿no? o al trasfondo muchas veces. ¿Qué es lo que pasa con la música? Porque la música yo creo que apunta a lo divino, Sí, al trasfondo del... claro. Y Lo que pasa es que, perdón, la música tiene esta característica que la tiene solamente la música, sí, es que no la puedes tomar, digamos, no la puedes encasillar, no, no te no, la puedes no, llevar a, ¿me entiendes? no. Es algo que está en el espacio que tú dices, ¿dónde está? No, no Pero está. pero el encuentro al que tú te referías, porque es un encuentro, esa conversación que Sí, tú dices, una conversación que a veces es, entre comillas, la conversación es banal o relativamente banal, pero se produce se genera una atmósfera, por llamarlo de sí, alguna manera, sí, perfecto. que apunta a eso. Y lo que ocurre en ese momento es que hay un encuentro en ese espacio que está más allá, eh, un espacio que vuelve a ser el silencio divino. Eh, Sí, y yo creo que eso es lo que hace, por ejemplo, yo creo que eso me pasó contigo cuando nos conocimos en la primera entrevista que nos hizo Aluicio, que sí, pienso yo que los dos nos quedamos un poco
interesados en el otro porque había habido un momento de encuentro real Sí, sí, sí. que no se puede concretar. ¿Qué es No, no, esto? sí, pero hay un reconocimiento de alguna manera. Exacto. Y ¿Ah? eso solo se produce, a ver, no solo, porque se produce con otras cosas, no, se produce, está ligado a lo que yo entiendo por persona. Solo con una persona puedes tener este encuentro. Luego, ¿Ya? la persona es algo que apunta directamente o emana de este espacio fundamental que somos. ¿Ya? ¿Ya? Y, y por eso se dice que la persona tiene dignidad. ¿Por qué? La dignidad es otra palabra interesante si la analizas etimológicamente. La dignidad originariamente solo se refería a los dignatarios, es decir, a gente que tenía autoridad, a Claro. reyes o figuras de autoridad. Eh, ¿Por qué es a ellos a quienes les corresponde, a quienes les correspondía la dignidad? No era algo para todos, la dignidad. Pero sin embargo, hoy en día entendemos la dignidad como algo que todos tenemos y vuelve a ser lo mismo. La dignidad es la dignidad de lo divino en nosotros, Ujú. porque lo divino sí que tiene dignidad, lo divino es digno, digno de respeto, de admiración, etcétera, etcétera. Y eso nosotros lo tenemos en cuanto, en cuanto que personas. Claro. Ahora, el punto sería para llevarlo a una cosa que podría ser un poquito más práctica, digamos, llamémoslo, ¿no? Es decir, o es preguntarse más bien, eh, ¿qué tendría que hacer alguien para convertirse en persona, digamos, ¿no? ¿Te fijas? ¿Es algo que tú puedes hacer o es algo que surge espontáneamente? Eh, Porque cualquier cosa que tú hagas tiende a tener un objetivo, ¿no es cierto? Mm. Tiende a identificarse, ya, yo quiero ser como tal persona, quiero Sí, ser sí, un sí, sí. sabio, quiero ser un erudito, quiero ser esto, ¿no? Pero cualquier forma, yo creo que cualquier forma no permite que la persona, como lo estamos llamando, ¿no? Como lo estamos definiendo, eh, no, no- no se pueda desarrollar completamente la persona, ¿no? Porque está identificado, es un científico, ya es un científico, ¿me Sí. entiende? Ahí no Y te ese relacionas, científico, es que ahí no te relacionas con la persona, te relacionas con una imagen de sí, esa persona que es algo que no tiene mayor interés. Eh, pero yo claro, creo que, yo creo que una de las, es que ahora cuando hacemos estas conversaciones siempre vamos pensando sobre la marcha y entonces se nos ocurren sí, cosas, aunque no sean muy... Esto me conecta a mí. Yo creo que para llegar a ser persona es muy importante relacionarse con personas. Y, y esto me recuerda a un libro que no recuerdo ni cómo se llama, pero era un libro de pedagogía de un hombre, de un ruso, no me acuerdo no me acuerdo de cómo se llamaba el autor y ni siquiera me acuerdo de cómo se llamaba el libro, porque además el título del libro está en inglés. Sí, en inglés algo así como Parenting for Everyone. Y este hombre decía que los niños tienen vienen de fábrica con todos los ingredientes necesarios para, para crecer bien. Y, y entonces decía, no hay que preocuparse por las técnicas pedagógicas, si hacen esto o lo otro, estudian o leen de esta manera. No, él decía, un niño lo único que necesita es, hombre, un ambiente razonablemente buena nutrición, etcétera. Esto lo daba por sentado. Pero lo que necesitaba era respeto. ya, Y ese respeto es el respeto a la dignidad.
inherente al niño. ujú, Es no considerarlo como un menor en el mal sentido de la palabra, sino ¿ya? que un niño es una persona pequeña que está por desarrollar, pero es una persona, es alguien que ha de ser respetado. Esto me recuerda que el otro día estaba, bueno, el otro día no, cuando digo el otro día puede ser hace 2 meses o 3, Cualquier día. pero leí un librito, estuve leyendo un librito que se llama, tampoco me acuerdo, bueno, es un libro, entre comillas, sobre antropología del alma, eh, porque hace un repaso de las diversas formas de concebir el alma en diversas civilizaciones, sí, en diversas comunidades. Y mencionaba una que me encantaba, si había una tribu norteamericana que pensaba que los niños nacían con un alma inmadura y por lo tanto un ancestro les acompañaba. O sea que el niño hasta que tenía una cierta madurez, 8 o 9 años, realmente tenía dos almas, la suya y del ancestro que estaba allí con él en este cuerpo. Ya, mira, qué Y, bonito. y entonces el ancestro estaba para protegerle y por lo tanto la tribu le trataba como trataría al ancestro, no a un niño que no sabía nada. Lo trataba con mucho respeto y se tenía en cuenta su opinión, porque era la opinión del ancestro que estaba, digamos, viviendo dentro de él, o sea, Ya. encarnado en él. Y eso hacía que la educación de los niños en esta tribu fuera muy permisiva, porque hicieran lo que hicieran, siempre se suponía que no era el niño quien lo hacía, sino que era el ancestro quien lo hacía y él sabría lo que había que hacer, tenía Ujú, sabiduría. ujú, Eh, Me pareció una precioso ujú. esta forma de considerar a los niños. Eh, Sí, fíjate que me surge con lo que tú mencionas, eh, esta posibilidad, ¿no? De que efectivamente, eh, cuando hay una persona, eh, hay algo profundo detrás de esa persona, ¿no? sí. Hay una cierta profundidad, eh, Hay una profundidad infinita. infinita, sí. Ahora, se me vino otra idea. Sí, En este momento en que estamos en la humanidad, uno podría decir, mirado desde un punto de vista más común, digamos, ¿no es cierto? La persona es lo que manda ahora, ¿ya? O sea, todo el mundo quiere ser una persona, un individuo, llamémoslo. Por ya, pero ejemplo, es muy distinto individuo y sí, persona. por eso yo creo que es mejor separarlo, Sí, no, porque, yo lo separo claramente. ya, ok. Entonces, definimos entonces que en este momento lo importante es el individuo, Y de hecho, no solo el individuo es el personaje. es el personaje. Es un personaje, Sí, sí, sí. en, en Y el, todos, en el mal sentido de la palabra personaje, porque también sí, hay personajes admirables, pero sí, em, pero claro, en un mal sentido, yo acá donde vivo no tengo mucha gente, pero sí voy de repente a Santiago y allá veo como cada individuo está jugando un rol, digamos, ¿no es cierto? sí, Entonces se viste de una determinada manera, se pinta o se tiene marcas en la piel, ¿no es cierto? Para ir armando algo que sea definible, que sea agarrable, sí, ¿ya? sí, Que sí, sea, que esté muy individualizado, que tú digas, sí, ese es Juan, que tenga límites claros muy claros y y que que sea, transmita entre comillas, que sea original. totalmente claro, claro, porque eso te hace más individual, Sí, más separado, porque ya no eres la masa, ¿no es cierto? El, no, el grupo, ¿no es cierto? Sino que estamos en tiempos de los individuos, de las sí, personas, sí, no de sí, los grandes grupos, ¿no es cierto? no, Que se no, sí. mueven por objetivos grandes, ¿no es Mm, cierto? Lo que
no sé, en la generación nuestra estaban los hippies, por ejemplo, ¿no es cierto? Y los hippies era un grupo, no habían personas dentro de, ¿ah? Era, No habían era individuos, era una comunidad. una comunidad, ¿no es cierto? Entonces, en este momento estamos en el otro extremo. La comunidad no tiene ninguna importancia, digamos. No. Mm, Lo que importa es la individualidad. mm. Y la individualidad es relativamente incompatible con la comunidad. Sí, Genera mucha fricción. Pero la persona no. la persona no, efectivamente. Cuando lo visualizas, cuando lo ves, está Mm, claro, la persona no tiene ningún problema con la comunidad. claro. Porque la persona es algo real, auténtico, y por lo tanto no tiene necesidad de autoafirmación constante Ujú. para separarse de la comunidad. No se, no tiene una sensación de que la comunidad sea algo que le amenace de ninguna manera. Es más, piensa que la comunidad es un lugar de encuentro donde puedes tener experiencias muy agradables de todo tipo. Yo Sí, creo que, yo creo que esto tiene algo que ver, eh, que como a veces tengo la sensación de que en estas conversaciones empezamos y vamos eh, como haciendo un círculo en espiral sí, y sin sí. saber cómo vamos acercándonos a algo, ¿no? Mm. Que no se puede definir y esa es la cuestión. Y no hay que definir, es Y no hay indefinible. que... Claro, yo insisto un poco para mí, en esta, yo lo defino como sensación, ¿no? Mm, Cuando estoy con otro ser humano, con otra persona, como lo estamos llamando, a mí me queda una sensación eh, muy amplia, muy gozosa también, ¿no? mm, Eh, que está en una experiencia de un encuentro, o como tú decías, mencionaba, en una experiencia con el arte, con la música. mm. Y esa sensación, fíjate que yo no sé si se ha profundizado mucho en qué es esa sensación. A lo mejor cualquier definición que la hagas mata la sensación, digamos, De porque hecho, yo ¿eh? creo que la mejor forma de referirse a esa sensación es la palabra perfume, Sí, sí, es muy buena porque sí. el perfume es algo evanescente, Mm, eh, es como un rastro muy liviano que queda en el ambiente cuando... Y esto me recuerda que eh, los artesanos, si conoces a algún artesano y has tenido esta experiencia, seguramente la compartes conmigo. Si tú vas al taller de un artesano, de alguien que lleva años allí, sí, en un local que puede ser un curunchito pequeño, haciendo algo siempre lo mismo, yo qué sé, cuencos o zuecos sí, o con sus manos y que ha desarrollado una habilidad enorme, lo hace casi sin pensar, porque es casi como un automatismo. En estos sitios, en estos talleres, hay un ambiente muy especial, muy agradable, como de silencio. Es un poco sagrado el lugar. No sé si has tenido sí, esta experiencia. sí, 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 sí. Y esa sacralidad es la misma que aparece cuando te encuentras, cuando tienes una de estos encuentros con una persona. Es como si entraras en un espacio sagrado y más o menos inconscientemente lo reconoces. Y por lo tanto el espacio tiene un perfume. Mm, sí. Es bien curioso, fíjate, porque yo he estado explorando un poco esto en los encuentros que uno tiene, ¿no? Con distintas personas, con distintos individuos. Sí, Y, y en el fondo he hecho algunas experiencias, ¿no? Por ejemplo, uno suele encontrarse con alguien y uno empieza a conversar cosas que son bien triviales, digamos, ¿no es cierto? sí, Oye, sí, sí, no sé cómo está el tiempo, cómo está tu sí, familia, ¿no es sí, cierto? ¿Qué ha pasado con tu trabajo?
y entonces se mueve y puede estar mucho rato en esa frecuencia, ¿ya? sí, Y sí. es como un intercambio de palabras, ¿no es cierto? ¿Ya? Y en ese momento no pasa nada, no pasa nada, 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 nada. No, no pasa nada en uno y uno siente que tampoco le pasa algo al otro. Pero de repente, y yo lo hago intencional, eh, tú puedes modificar eso, Mm. mueves un poco y algo se desarma y la persona como que te mira un poco raro al principio, pero es porque es como si abrieras una puerta, ¿no? Una puerta Exacto. pequeña. Eso es lo que, eso Sí, es la mejor, eh, es como que abres una puerta, abres la puerta de tu casa y dejas que el otro entre. sí, sí. Y entonces pasan cosas, porque al principio es como que se sorprenden un poco, como que, pero ¿de qué me estáis hablando? Como, Sí, Eh, pero, pero luego si dan el paso siguiente, tú te das cuenta cómo esto cambia, todo esto que se va dando, este juego, esta danza, digamos, que se va dando en este encuentro, cambia completamente de nivel, llamémoslo de alguna manera, ¿no? sí, Es como sí, que sí, tú vas a un espacio mucho más amplio, mucho más luminoso, mucho más sutil además, sí, ¿ya? ¿Te sí. fijas? Y que hay como aromas, sensaciones, movimientos, y, y ya las palabras no importan mucho, Nada, no importan nada, nada, ¿te fijas? No no importa nada, importa tú ya nada, entraste en otro espacio. no importan nada. Yo tengo esto también me recuerda a algo que cuando, y yo creo que esto es algo que yo creo que es muy común en los hombres, pero los hombres no somos muy de hablar muchas veces cuando tenemos un problema psicológico. Sí, Estamos tristes o estamos, no sé, ujú, enfadados o desanimados, me da igual, o perplejos ante la vida o nos ha dejado la novia. Y en estas situaciones, lo mejor que te puede pasar, o por lo menos a mí, es estar con un amigo sin contarle nada. No hace falta contarle nada. sí, Te vas a beber una cerveza y estás, o no mm, dices nada, o sí, hablas de trivialidades. mm, Pero detrás de las trivialidades está la presencia de esta persona y te acompaña y es una presencia muy amorosa, muy acogedora, te recuperas ahí. sí, sí, sí. Hay un cambio en lo que comentaban, hay un cambio en la frecuencia, ¿no? Te fijas como si empezara a vibrar en otro nivel, ¿no? Y ahí cambia completamente la experiencia, ¿no? Entonces, claro, a propósito de esto que hablábamos del individuo, de que de alguna manera nos hemos ido individualizando cada vez más, pero yo creo que esta añoranza, que a veces es muy inconsciente, ¿no? Y que uno la busca en distintos tipos de experiencias, y dándose cuenta muchas veces que no tiene que ver tanto con la experiencia que yo hago, sino en qué es lo que me pasa, a- en qué nivel estoy abierto de alguna Mm, manera mm. a romper con las formas, con las trivialidades, con las cotidianidades, y abrirse a algo nuevo, es decir, a ver, ¿qué siento en este momento? A ver, ¿qué siento? Qué rara la pregunta, ¿no? Entonces me obliga a ver, ¿qué siento? Y empiezo a entrar en a buscar Mm. algo que no tiene nombre, que no tiene mucha forma, y ahí la experiencia es otra. Entonces Cierto. el tema va como por ahí, ¿no? Volviendo al principio, ¿no es cierto? De alguna manera esta persona eh, cuenta con esta capacidad en el fondo de estar abierto, sensible, de estar receptivo frente a la vida, ¿no? Mm. Y entrar en contacto con otras personas, generando un espacio, digamos, muy, 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 muy amoroso, ¿no? Sí. Yo creo que Creo que podríamos dejar aquí la conversación por sí, sí, hoy. sí, yo creo que estamos en una buena bala. Eh, voy a apagar la grabación.
y para que no, a ver, detener aquí. No, a ver, grabar, pausar la grabación.